Variables extensivas. Son variables extensivas las que dependen del tamaño de un sistema. Si dividimos a un sistema en dos partes, cualesquiera sea ellas, la suma de las variables en las dos partes tiene que ser igual a el valor de la variable en todo el sistema. Por eso se llaman extensivas, dependen de la extensión del sistema. Algunos ejemplos típicos son el volumen, el número de moles, la masa. Variables intensivas. A diferencia de las extensivas, las variables intensivas valen lo mismo cualquiera sea el tamaño de la porción que consideremos. Valen lo mismo para el sistema global que para cualquier pedazo del sistema, sea del tamaño que sea. Por ejemplo, la presión. Si nosotros multiplicamos una variable intensiva por una extensiva, da una extensiva. Si dividimos una extensiva por otra extensiva, da una intensiva. Algunas cantidades extensivas son balanceables. Por ejemplo, la masa nosotros podemos tener en un sistema abierto. Dijimos que no lo íbamos a estudiar, pero como ejemplo podemos tener un sistema abierto en el cual entra masa, sale masa y bueno, siempre hay una diferencia entre lo que habrá y lo que había. En el caso de la masa no se puede crear ni destruir, al menos en sistemas que no sean relativistas no pasa la cantidad total de la masa, o sea, no se genera ni se destruye masa. No pasa lo mismo con el calor, por eso el calor no es una variable balanceable. Ya vamos a estudiar el calor, pero desde ya lo vamos poniendo como ejemplo de una variable no balanceable. Esto causó muchísimos dolores de cabeza en las primeras épocas en las que se desarrolló la termodinámica. De las variables intensivas, no podemos balancearlas tampoco. Podemos saber lo que hay, pero no tenemos una idea de lo que entra ni lo que sale per se, por el valor de la variable. Entonces las variables intensivas no son balanceables. Bueno, vamos a estudiar un poquito el pistón. Un pistón está conformado, como ya vimos, por una pared móvil y una pared fija que confirman a un sistema. En este caso tenemos un gas. La tapa del pistón o la pared móvil tiene dos fuerzas actuantes sobre sí. La externa, que es el peso, y la interna, que es la presión del sistema que tiene adentro. Ambas son contrarias. Estudiaremos varios tipos de sistemas adentro de un pistón. Si nosotros adentro del pistón tenemos un sólido o un líquido, ideales, le pongamos el peso que le pongamos, no va a cambiar el volumen. Son sustancias incompresibles. Las ideales, es decir, el líquido ideal y el sólido real. Un sólido real si se comprime, un líquido real también. Pero los ideales no. La presión cambiará, pero el volumen permanecerá inmutable. Si nosotros ponemos adentro de un pistón un sistema que tenga dos fases, por ejemplo, vapor y líquido, bajo ciertas condiciones, esto es temperatura constante, luego vamos a ver cómo la conseguimos y qué es la temperatura, porque todavía no la presentamos, pero en esas condiciones, si ponemos dos fases adentro de un pistón, nosotros podemos, manteniendo la presión, disminuir el volumen o aumentar el volumen. ¿Qué significa esto? Nosotros podríamos comprimir el sistema y ¿qué va a pasar? El vapor se va a ir transformando en líquido, que ocupa menos lugar que el vapor, por lo tanto el volumen va disminuyendo. Y si nosotros lo expandimos pasa exactamente el fenómeno contrario. Y todo esto sucede a presión constante. Teníamos antes un ejemplo de un sistema cuyo volumen es constante y la presión variable. Ahora tenemos un ejemplo de un sistema en el cual la presión es constante y el volumen es variable. Y finalmente vamos a dar el último tipo de sistema dentro del pistón que nos interesa, en el cual, como mostramos al comienzo, si le aplicamos más presión, el volumen disminuye. De acuerdo a las leyes de Newton, un sistema de este tipo va a tener sobre la tapa del pistón un sistema de fuerzas, el peso de la masa que tiene arriba y la presión del gas. ¿Qué pasa si incrementamos el peso? Bueno, va a haber una resultante. Es decir, va a ser mayor el peso que la presión del gas. Esa resultante va a apuntar para abajo. ¿Y qué va a pasar con una masa, como es la tapa del pistón, cuando tiene una resultante en una dirección? Va a avanzar, se va a acelerar en esa dirección. Entonces va a empezar a bajar, Entonces, ¿qué pasa cuando se achica el volumen de un gas?
Si cuando se genera una resultante y el pistón avanza en la dirección de esa resultante, a medida que avanza esa resultante aumenta, bueno, vamos a tener un sistema que a medida que se mueve cada vez tiene una resultante mayor. Por lo tanto se va a acelerar cada vez más y nunca se va a detener. Es un sistema inestable. Los sistemas simples, con los que trabajamos en termodinámica en general nunca tienen ese comportamiento. Los sistemas simples siempre llegan a una clase de equilibrio. Es decir, que si la resultante hace que el pistón se mueva en una dirección, al moverse en esa dirección, la resultante va a disminuir, como está acá, va a disminuir. Y eventualmente, dado que el movimiento tiene alguna clase de resistencia dinámica, esa resultante va a llegar a cero y se va a detener. Puede oscilar, pero finalmente se va a detener y va a llegar a un nuevo equilibrio. En un gas, entonces, existirá una relación inversa entre la presión que ejercemos sobre el sistema y el volumen. Si la fuerza crece, el volumen disminuye y la presión por el área en este caso, que contrarresta a la masa, al peso de la masa, finalmente se va a equilibrar en una nueva posición. Aquí tenemos un sistema totalmente distinto, es un sistema aislado, salvo por un eje que entra con una paletita. Si nosotros le aplicamos un torque, la paletita gira en el sentido del torque. Dejamos de aplicarle el torque, la paletita se para. Es muy diferente un pistón. En el pistón, al aumentar la presión, el volumen se achica y uno puede imaginar pistones donde al retirar la presión el volumen vuelve al estado anterior. Aquí en la paletita el volumen no cambia. Al girar la paletita en un sentido primero y luego en el contrario, no solo no se anula el efecto del giro, sino que se va incrementando. Lo gires en la dirección que gire, el efecto siempre se incrementa. No hay forma de revertir lo que se hizo.